Y dice el capítulo 7, pero los hijos de Israel, ¿lo quieren leer conmigo? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Mis amados hermanos, fíjense cómo una mala decisión puede afectar la visión, cómo una mala decisión puede afectar lo que Dios ha estado mostrando, lo que Dios ha estado haciendo. Es más, cómo una mala decisión puede afectar el caminar tuyo y mío. La versión internacional dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera ¿qué? Anatema, que fuera maldito, que fuera destinado para destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó a ira al Señor. Pero el versículo 1 inicia, fíjense bien: sin embargo, ¿quiénes? Israelitas cometieron pecado. A ver si captan la diferencia, cómo empieza y cómo termina el pasaje. Los israelitas. ¿Y cómo termina el versículo? 1. ¿Qué te dice eso? Que cuando uno de la iglesia desobedece, afecta el cuerpo. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Si alguien está incurriendo en pecado, si nosotros decidimos incurrir en pecado y estamos dale y duro al pecado, vas a afectar a la iglesia y vas a afectar tu fe. Lo único, mis amados hermanos, que afecta precisamente a la fe es exactamente el pecado. Lo que viene a afectar el plan que Dios tiene para una vida es el pecado, mis amados hermanos. Dios siempre está dispuesto a respaldar a quienes se atreven a caminar en fe. Durante todo este caminar, Josué había venido haciendo algo extraordinario precisamente con el pueblo, con Dios. Había venido caminando con el Señor paso a paso, paso a paso. ¿Y Dios qué había hecho? Dios lo había respaldado, porque es lo que sabe hacer Dios. Le abrió el río, le derribó los muros. Dios había sido fiel. Dios le ha bendecido. ¿Ha sido usted fiel? Pero ha tenido fe. ¿Sí me captan entonces? La fe que conquista muchas veces también es afectada por obstáculos. Lo que obstaculiza a la fe. La actitud de fe, mis amados hermanos, entonces es la que hace sonreír siempre a Dios. Es la que le complace. Durante el tiempo en que Josué había creído en Dios y aceptado el reto de conquistar, había visto, sentido y experimentado la fidelidad de Dios. Dios jamás le había dejado. Ya habían cruzado el río, ya habían rodeado el muro y este se había caído. Ahora continuarían con el ritmo de conquista. La fe de Josué estaba confiada, estaba segura, estaba convencida de que Dios le daría una próxima victoria. Pero algo había sucedido en el proceso de conquista. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Cuando Dios le abre un poquito la puerta de bendición y se olvida de Dios. Muchos empiezan a probar un poquito la bendición de Dios y se apartan del Señor, se olvidan de Dios. Empiezan a hacer todo lo contrario a lo que Dios les ha dicho.
Lo que obstaculiza la fe. ¿Qué cosas obstaculizan la fe? ¿Qué cosa? En primer lugar, lo que obstaculiza la fe es desconocer la situación presente del pueblo o de tu vida. Para Josué era el pueblo. Para ti y para mí puede ser nuestra vida. Es pensar que todo está bien como ayer. ¿Me explico? Es, en otras palabras, confiarse. ¿Saben qué es lo peor que le puede pasar al hombre? Es confiar en su propia prudencia. Es confiar en su propia prudencia. Es pensar que todo está bien cuando muchas cosas no lo están, mis amados hermanos. Josué venía inspirado, Josué estaba bien, Josué se sentía entero, Josué se sentía confiado, se sentía con ánimos. Yo creo que le había dado gracias a Dios. El muro ya había sido derribado, Dios se había manifestado, algo glorioso Dios había hecho. El problema no era Josué. Es más, el problema tal vez no era de todo el pueblo. Ahora, yo estaba leyendo este pasaje y yo me imagino que más de uno tal vez pudo haber visto a Acán, porque no eran 20 que entraron a Jericó. No ven a pensar que uno aquí, otro como 20 metros y otro como 20 metros y entraron en un montón. ¿Ustedes creen que no alguien se dio cuenta cuando Acán recogió el lingote de oro, las monedas de plata, el manto babilónico? ¿Usted cree que no hubo alguien que lo vio? ¿Y no habría alguien que lo reprendiera? ¿Por qué cree usted que dice la Biblia, los hijos de Israel pecaron? Dicen en mi pueblo que tanto peca el que mata a la vaca. Digo, el que mata a la vaca, ¿no? El que mata a la vaca, ¿no? Como el que agarra la pata. La idea es esa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes le solapan el pecado al prójimo? Manito, manita, que no lo sepa el pastor. No le digan al pastor esto. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos muchas veces jóvenes dicen, pero esto se queda aquí? Que no lo sepa el paz. O señoritas, ¿sabe qué? Lo de menos es que yo no lo sepa. Digo, mejor para mí, menos me enfermo, pues, menos me angustia. Pero Dios ya lo sabe. Pero Dios ya te vio. Pero Dios te conoce a fondo. Dios conoce, dice la Biblia, tu levantar y tu acostar. Dios conoce tus palabras, aún no están, dice, las palabras en tu boca. Y aquí el Señor ya lo sabe todo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Lo que obstaculiza a la fe, lo que obstaculiza la fe es, mis amados hermanos, desconocer la situación del pueblo. Este pasaje, versículo 1, nos da una clara enseñanza de la importancia de estar revisando continuamente nuestro estado espiritual. Debemos estar conscientes cómo estamos todos los días. Debemos estar conscientes cuántas raíces de amargura quizá están brotando en nuestras vidas, cuántas cosas absurdas y negativas estamos haciendo o llevando a cabo en nuestras vidas, mis amados hermanos. Porque la vida cristiana consiste en eso. Tenemos que ser confrontados. Dios quiere bendecirle a usted como persona. ¿Lo creen? Dios te quiere bendecir como familia. Nos quiere bendecir como iglesias. Pero ¿saben qué es lo que afecta, estorba la fe? El pecado. El pecado. Y a veces nosotros damos por sentado que todo está bien. Me preocupa cuando parece que todo está bien, porque yo como pastor pienso que a veces como papá, cuando nuestros niños chiquitos están en el cuarto y no se escucha ruido. No sé si les ha pasado a ustedes. Y uno dice, algo están haciendo. Algo están haciendo. Porque están haciendo ruido, por lo menos uno está escuchando lo que están diciendo. Pero cuando se quedan callados, algo no bueno están haciendo.
Y como cuando pastor yo los checo, los observo, los escucho, les pregunto, me dicen, no, pastor, está bien, pastor, todo bien. Ay, Señor, digo, Señor, bendícelos, ¿no? Y si todo está bien, gloria a Dios. Sí, porque muchas veces por eso nos sorprende por dónde brincan los problemas. Josué, mis amados hermanos, él viene confiado, es más, viene de una de las victorias más sublimes, más extraordinarias, más completas que marcan a Josué como el líder extraordinario que fue. Es más, Josué, su ícono o lo que lo da a conocer a Josué es los muros, son los muros. ¿Cómo cree usted que estaba la fe de Josué? ¿Cómo se imagina usted que está la fe de Josué, mis amados hermanos? ¿Dios le estaba cumpliendo? Sí. Pero hubo un desobediente y dos por ahí que lo solaparon. Yo le invito en el nombre del Señor que cuando vea a algún hermano haciendo algo incorrecto, dígale, hermano, eso no es bueno. En el nombre del Señor te digo esto, no está bien lo que estás haciendo. No vayan a ser como un amigo que tenía, que me decía chismes y luego decía, manito, pero guárdalo en tu corazón. Y un día le dije, mi corazón no es bodega. Si es chisme, no me lo digas. Si es verdad, hay que confrontar. ¿Me explico? Yo por eso nunca utilicé la frase, pero ahora lo aconsejo. Usted nunca debe decir, mira, manita, te voy a decir algo, me lo dijo un pajarito. Los pájaros no hablan, hermanos. Ni aunque sean pericos, no pueden razonar por sí solos. Yo un día lo puedo confrontar y le puedo decir, mira, me dijo la hermana fulana esto y esto y esto. Es cierto, y tienen que tener madurez para que usted no diga, ay, qué chismosa esa hermana. No, ella es sincera, me está diciendo las cosas que son. Y la otra, si no lo reprendió, si es chismosa. Pues sí, ¿no? Mira, manita, eso no es bueno. Y lo va a saber el pastor, lo va a saber Dios y que lo sepa el periódico, ¿no? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, pues. No tanto así, hermanos. Pero lo que yo voy, mis amados hermanos, es que, miren, muchas veces desconocemos la situación presente del pueblo, su estado, cómo están. La fe que quizá nunca va a desaparecer, pero sí se halla en muchas ocasiones mermada y afectada por las malas decisiones que en muchas ocasiones tomamos. Josué se confió con las victorias del pasado. ¿Sabe cuál es el error de muchos cristianos? Que Dios los empieza a bendecir y piensan que ya llegaron a la luna. Ya no necesitan más. ¿Sabes qué tienes que hacer? Si Dios ya te bendijo, da el siguiente paso de obediencia, porque Dios te quiere seguir bendiciendo. Si Dios te sigue bendiciendo, dale gloria a Dios, muestra humildad y sigue manteniéndote fiel, porque Dios aún no termina contigo. ¿Me explico? Es así como funciona esto, mis amados hermanos. Pero muchas veces Dios nos empieza a bendecir y empezamos a mostrarnos altivos, ¿no? Soberbios, deshonestos, infieles. Y es lo que empieza a estorbar la fe. Y luego le preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Señor? Y Dios te dice, porque no eres fiel. La infidelidad acarrea derrotas, acarrea dolor, acarrea fracasos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Josué, miren qué contraste, capítulo 6 y capítulo 7. Qué contraste. Los hijos de Israel hicieron ¿qué? Desobediencia, prevaricaron, dice la escritura, delante del Señor. Es imposible avanzar con miras hacia la conquista si no estamos revisando continuamente nuestro estado actual, nuestro nivel de obediencia, de compromiso, de santidad. Debemos estar examinándonos a conciencia para que no nos sorprenda alguna derrota, mis amados hermanos. Debemos cuidar nuestra entrega y obediencia a Dios. En el caso de Israel, Dios había sido enfático al enseñarles o indicarles lo que no debían hacer. No debían quedarse con nada del anatema. No debían quedarse con nada de lo que le pertenecía a Dios. Y Acán no destruyó lo que debía destruir.
y se quedó con lo que no debía quedarse. Acán comete los dos pecados. Dijo Dios: van a destruir todo excepto el oro, la plata y el bronce, y después todo lo iban a destruir. Acán desobedece en dos líneas. Primero, no destruye el manto babilónico, ¿estamos de acuerdo? Se lo queda. Eso era para destrucción. Y luego se queda el oro y la plata. Eso era para Dios. Dos pecados en uno. Acán pensó: hay oferta, me lo quedo. ¿Cuántas cosas tienes que son maldición en tu casa, en tu familia, en tu corazón? ¿Y cuántas cosas que te estás quedando en tu vida te están provocando maldición porque no has sido fiel a Dios? Cuando se camina, mis amados hermanos, en equipo, la falla de uno afecta la vida de muchos. Los israelitas habían pecado, dice la Biblia. Había sido uno que había dado mal ejemplo y que había tomado una mala decisión. Uno que aceptó desobedecer, y tal vez dos que aceptaron mantener en secreto lo que había pasado. Lo que obstaculiza la fe. Estamos en un tiempo de fe. Estamos en un tiempo en el que Dios, yo creo, está haciendo milagros. No sé ustedes si lo creen. ¿Lo creen? Estamos en un tiempo en el cual Dios está haciendo milagros. Estamos en un tiempo en el que Dios quiere que tú despiertes a tu fe, que despiertes a tu credo, que despiertes a tu fidelidad, que le creas a Dios y que digas: Señor, yo sé que en ti podemos hacer cosas gloriosas, yo sé que en ti mi familia puede ser bendecida, pero necesita ser probada tu fe. Cuando venga la abundancia, cuando venga la bendición, mantente fiel a Dios. ¿Me explico? Cuando venga la prueba, mantente fiel a Dios. Yo sé que Dios nos va a bendecir como iglesias, pero no nos vamos a confiar. ¿Cómo está tu vida? No ocultes tu pecado, confiésalo delante de Dios y haz algo para que todo esté bien. Y mira, no es vergonzoso que falles. Lo vergonzoso, mis amados hermanos, es que pensemos que podemos engañar a Dios. Confiese su pecado delante de Dios, no de mí, delante de Dios. Vaya delante de Dios y dígale: Señor, he tomado del anatema, tengo lo que yo debía destruir, lo tengo todavía en mi corazón, lo tengo en mi mente, lo tengo guardado ahí debajo de la cama. Lo que debía entregarte, Señor, no lo he entregado. Señor, perdóname. Una segunda razón, mis amados hermanos, lo que obstaculiza a la fe que conquista es confiarse por las victorias o en las victorias de ayer. 2:5, miren lo que dice capítulo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo. Escuchen bien esto: no suba todo el pueblo. Suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel o los soldados de Josué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban expresando? Díganmelo. Confianza. ¿Era mala la confianza? No, era buena. ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Por qué estaban confiados ellos? Los estrategas fueron, observaron, dijeron: este pueblo es chico, no vale la pena que cansemos a todo el pueblo. 3,000 hombres que suban. Con ellos conquistamos el segundo territorio de la tierra prometida. ¿Estaba mal? No. El problema radica en que se estaban confiando, pensando que todo estaba bien y confiando en las victorias del ayer. Cuando usted y yo como cristianos confiamos en el ayer,
para triunfar mañana no aplica, porque hoy usted tiene que hacer algo nuevo para vencer y vivir y triunfar y poseer el mañana. ¿Me explico? O sea, eso, hermanos, no aplica. ¿Por qué cree usted, por ejemplo, que los profesionistas de tiempo en tiempo están en cursos de actualización? En cursos de actualización, y quien no se actualiza se muere, se queda obsoleto. Los pastores debemos estar leyendo, informándonos, escuchando noticias, observando a nuestro alrededor, viendo lo que está pasando en la sociedad, observando los tiempos en la Biblia, observando la Biblia, cómo se está cumpliendo todo. Nadie puede estar predicando lo mismo que predicó, o con la perspectiva con que la predicó hace muchos años. No puede estar haciendo lo mismo en estos tiempos. Y no estoy diciendo cambiar el mensaje, no estoy diciendo cambiar la Biblia. Estoy diciendo cambiando las perspectivas de cómo estás viviendo hoy y cómo vivíamos antes. Josué tenía fe. Yo tengo fe que Dios va a bendecirnos. ¿Usted lo cree? Yo tengo fe que Dios le va a bendecir a usted. ¿Usted lo cree? Yo tengo fe y estoy creyendo a Dios que Dios tiene un paquete de bendición para cada uno de ustedes. ¿Lo creen? ¿Sí lo creen? Porque hay un paquete con un moño que dice su nombre, una tarjetota divina, ahí dice fulana de tal, bendición. Yo creo que hay una bendición grande para usted. Y no piense en dinero solamente, porque algunos piensan, ay, que es $1,000,000. O sea, la bendición de Dios no necesariamente es dinero, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ello, dice, tristeza. La bendición de Dios es que usted esté bien con su familia, que sus hijos le amen, que usted ame a su cónyuge, que usted ame a sus hijos, que usted disfrute cada día, que usted le dé gracias a Dios. Esas son bendiciones de Dios, mis amados hermanos. Que usted tenga paz en su corazón, que usted se levante todos los días y diga, Señor, gracias por este nuevo día. Eso es parte de la bendición de Dios, y todo lo demás es añadidura. ¿Me explico? Josué entendía eso. Los guerreros y estrategas de Josué entendían eso. El problema es que se confiaron por las victorias del ayer. Si desconoces cómo está tu vida, no te decepciones si Dios no te respalda. Puede ser menospreciado por el enemigo si no te pones a cuentas con Dios. Miren, hay quienes tienen enormes victorias y son derrotados por cositas. Leí hace mucho tiempo una historia de un árbol, que no me acuerdo cómo se llamaba ese árbol, en el Brasil. Un árbol enorme, viejo, quizá como el árbol del Tule o más, que era admirado por la zona. Y de repente se empezó a secar, se empezó a secar, se empezó a secar, se empezó a marchitar. Y se preocuparon por ese árbol. Terminó secándose. Hicieron todo lo que pudieron hacer en esa época para evitar que ese árbol se secara. Después descubrieron que una hormiga diminuta empezó a carcomer el corazón de las raíces principales de ese árbol. Pero era una hormiga casi microscópica. Agrietó las raíces de uno de los árboles emblemáticos de algún lugar de Brasil. A veces nosotros tenemos ese tipo de hormiguitas, ¿no? Minando tu vida y no te das cuenta lo que te está afectando. Y a veces decimos, no hombre, ¿qué más da? ¿Qué tanto es tantito? Si no es de todos los días, es de vez en cuando. Pero es que no soy todo el día así, nomás por ratitos en el día. Y estamos permitiéndole al enemigo que esté minando nuestras vidas, tu vida, tu relación con Dios, tu relación con tu familia, tu personalidad y tus sueños. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Era la generación que tenía la bendición de estar pisando, comiendo y viendo y respirando el aire en la tierra prometida. Muchos quisieron ver eso. Abraham la quiso poseer, nada más la pisó, le dijo Dios, esta tierra donde estás va a ser de tu descendencia.
Isaac lo mismo, Jacob lo mismo. Ellos la pisaron, mas no la poseyeron. Josué, antes de morir, les dijo: van a entrar a la tierra prometida y lleven mis huesos. ¿Me explico? Moisés lloró por poseerla. Le dijo: Señor, dame chance, yo quiero entrar. Y Dios le dijo: no vas a entrar. Josué, Caleb y toda aquella generación entraron. ¿Qué pasó? Van entrando y están regándola. Tienen la bendición y la están regando. Cuando Dios te bendice, es el buen momento para que tú le sonrías a Dios y le digas al Señor: Señor, quiero más bendición, y te voy a obedecer, y te voy a ser fiel, y te voy a seguir, Señor, y te voy a creer, Señor, y voy a depender de ti, Señor, y te voy a confiar todo, Señor, y vas a ser mi Dios, mi Padre, mi todo, Señor, y yo quiero seguirte porque me vas a seguir bendiciendo. No hagas lo contrario, porque te viene desgracia. ¿Me explico? Si no me crees, pruébalo, pero no más di: ya no soy parte de la iglesia porque voy a pecar, para que no nos afectes. ¿Me explico? Los israelitas menospreciaron al enemigo. Son pueblo chico. Pasan por alto la integridad del pueblo, del mismo pueblo de Israel. Lo que obstaculiza la fe, en tercer lugar: permitir que las circunstancias te lleven a dudar de las promesas de Dios. Permitir que las circunstancias te lleven a dudar de las promesas de Dios. Versículos por allí. Estamos en el capítulo 7, versículos 6. Miren lo que dice. Bueno, dice el 4: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Oigan, ellos estaban acostumbrados ¿a qué? El pueblo de Israel estaba acostumbrado ¿a qué? A triunfar. Como aquellos, por ejemplo, que le van al Cruz Azul, ¿no? ¿Ganaron ayer o perdieron? ¿Ganaron? ¿Perdieron? Ya están acostumbrados. Igual que los del América. Cuando estás acostumbrado a ganar, sufres cuando pierdes. Cuando estás acostumbrado a perder, no disfrutas cuando ganas, o no sabes qué hacer con la victoria. ¿Me explico? Cuando de repente triunfas, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora en qué me lo como? ¿Y ahora en qué me lo gasto? ¿Y ahora qué? Pero cuando estás acostumbrado a triunfar, la derrota pega. La derrota te afecta. La derrota te hace sentir mal. Y aquellos hombres, dice la Biblia, que huyeron. Imagínense, yo quiero que usted ponga el paralelo. Unos días antes destruyen Jericó, una de las ciudades más fortificadas, más fuertes, más fieras de la tierra prometida. Y Ai es un pueblito chico. ¿Cómo cree usted que se sintieron los de Ai cuando supieron que los de Jericó habían sido derrotados y exterminados? ¿Cómo cree usted que se sintieron? Dijeron: bueno, vamos a pelear y será el último suspiro. Ellos tal vez pensaron: vamos a morir con dignidad. Sorpresa, vencen. ¿Por qué? Porque un ingrato había hecho pecar al pueblo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo estás, mi amado hermano, mi amada hermana, joven, señorita? ¿Cómo está tu vida?
Porque es el tiempo propicio para que tú y yo nos apropiemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero es importante que le digamos al Señor: Señor, yo quiero poner en tus manos mi vida, sí, pero también quiero poner en tus manos mis pecados. Todo lo que yo tengo en mi vida, Señor, quiero entregarlo a ti antes de que me afecte. ¿Cuántos están sufriendo por el pecado? No, nadie, gloria a Dios. Pasamos al capítulo 8 entonces, bueno, hasta el 9, ¿no? Porque el 8 todavía está que hierve. El pecado trae sufrimiento, duele, lastima, lacera. Y nunca culpes a Dios por ello. Nunca culpes a Dios por ello. Nunca le digas: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? No le digas a Dios eso. Mejor dile: Señor, perdóname y acorta tu ira contra mí. Ten misericordia, Señor. Miren, mis amados hermanos, aquí la cuestión es esa: permitir que las circunstancias te lleven a dudar de la promesa de Dios. El pueblo es derrotado, huyen, matan a unos 30 y tantos hombres. Y dice versículo 6: entonces Josué, ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? Rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del pacto, y hasta caer a la tarde, dice la Biblia, y los ancianos de Israel y echaron polvo, tierra en su cabeza, como muestra de indignación, de dolor, de derrota. Y Josué dijo, miren lo que dijo Josué, lo pueden leer conmigo así fuerte, versículo 7, lo pueden leer conmigo, y vamos a darle la entonación del pasaje. ¿Estamos listos? A ver qué dice versículo 7, dice así: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Cómo ve usted a Josué? Desanimado, triste, dudando. Es la primera vez que yo escucho a Josué decir eso. Hay dos cosas que yo entiendo: uno, la humanidad y la debilidad. Es humano y puede desanimarse. Es humano y puede desanimarse. De este lado no hay problema. El problema es del otro lado, que quieras regresar después de que ya venciste. Es lo más absurdo. Es lo más absurdo. Es como que si dijéramos ahorita: ah, Señor, quisiéramos tener las 30 sillas que teníamos hace 5 años. ¿Quieren eso? Ah, Señor, ¿por qué nos pasaste a este lugar? Queremos, Señor, seguir cantando con karaoke. ¿Quieren eso? No. Señor, triplica el grupo de alabanza. Amén. Señor, tráenos hombres y mujeres que te sirvan. Señor, trae familias que te adoren y te exalten en espíritu y en verdad. Señor, trae gente que te ame por sobre todas las cosas. Yo quiero eso, mis amados hermanos. Pero Josué dijo: Señor, ¿saben que el regresar? Hagan de cuenta que cuando usted regresaba las películas en VHS, que ya estaban hasta acá, y le decía: vamos a regresarle porque se separó y no vio los últimos 30 minutos de la película, y empezaba a regresar y se venía para atrás todo, ¿no? Y imagínense cómo el muro, la película de Josué está aquí arriba, aquí adelante, ya está derrotado. Y Señor, mejor estuviera yo atrás. Y le pone el Señor el regresar, y empieza para atrás, y los muros empiezan a levantarse todos, ¿no? Y el río se abre y se cierra, y se abre y se cierra, ¿no? Y está aquí otra vez. ¿Se imagina eso? Está tan desanimado Josué que quiere estar del otro lado.
Miren lo que hace el pecado, lo que obstaculiza a la fe. ¿Cómo está la fe de Josué ahorita? ¿Tiene Josué? Sí tiene, pero está desanimado. Y cuando estás desanimado, lo que menos quieres tener es fe. ¿No es cierto? Alguien te dice, ánimo hermano, tenga fe. Y usted dice, tengo fe, pero me duele la panza. ¿No es cierto? Tenga fe, hermano. No, si tengo fe, lo que tengo es hambre. ¿Sí me explico, hermanos? Tenga fe, hermano. Sí tengo fe, lo que pasa es que no tengo ánimo. Soy desanimado. Josué estaba así. Josué dice, Señor, yo quisiera estar del otro lado. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a la victoria. Había experimentado, había sentido como Dios estaba con él. Había experimentado la presencia de Dios. Y cuando te acostumbras a la presencia de Dios, cuando te acostumbras a la bendición de Dios, tú ya no quieres otra cosa. No aceptas la derrota. No aceptas un poquito, no aceptas cualquier cosa. Cuando te acostumbras a la presencia de Dios, a la bendición de Dios, al respaldo de Dios. Lo peor es cuando te acostumbras a la derrota, cuando te acostumbras a las migajas, cuando te acostumbras a las cosas pequeñas, a las cosas a medias. Es lo peor que te puede pasar. Josué tenía razón en un sentido, porque Josué se había acostumbrado a la bendición, a la victoria y al respaldo de Dios. ¿Me explico? Y hace un tiempo oraba y le decía al Señor, tú nos has bendecido, porque Dios nos ha bendecido. Y le decía hace unos días, mi bendición es que Dios me abra puertas para hablar de su palabra. Esa es mi bendición. Yo me siento bendecido con ello. Pero saben, yo le decía al Señor, por ninguna razón permitas que mi corazón te deje de buscar. No lo permitas, Señor. Yo un día le dije, Señor, si la bendición me es obstáculo para que yo te busque y llore como lloraba delante de ti siempre, quítame eso. Pero luego rectifiqué y le dije, Señor, pero no me lo quites, mejor te obedezco y te sigo disfrutando. Me estoy explicando, hermanos. Josué estaba acostumbrado a la bendición. Había visto cómo él se paró, volteó a ver al pueblo y les hizo una señal, y el pueblo gritó y el muro se derribó. Josué venía motivado. Josué venía con la fe en alto. Josué venía que no se le acababa en ese sentido. Josué decía, Dios va conmigo, Dios lo prometió, Dios dijo que iba a estar conmigo, como estuvo con Moisés su siervo, iba a estar conmigo. Josué tenía razón de estar desanimado, de estar dolido, de estar herido. Alguien la había regado, pero él no lo sabía. Él pensaba que era Dios. Mis amados hermanos, lo que obstaculiza la fe es precisamente, de alguna manera, desconocer la situación presente. Si tú desconoces tu situación, estás en peligro. Es, mis amados hermanos, confiarse por las victorias del ayer. Me decía una persona hace muchos años, me decía, no, pastor, antes nosotros orábamos, antes nosotros hacíamos esto. Si usted me hubiera conocido hace 10 años. Le digo, ¿y qué te pasó? Que no, dice la Biblia que el justo florecerá e irá en aumento, ¿sí? Como el día, hasta que es perfecto como tal. Eso dice la Biblia. O sea, la vida del cristiano debe ir así, miren, así. No debe ir así, como yo espiritual.
a veces abajo, a veces arriba. Tu vida, tu perspectiva, tu visión debe ponerse en el Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso, cuando tú pones los ojos en Cristo, empiezas a caminar para Cristo, empiezas a glorificar a Cristo. Tu vida va a ir así, hacia adelante. No vas a ver distracciones, no te vas a detener ante las circunstancias, no te van a detener lo que las personas digan o piensen de ti. Vas a poner tus ojos en Jesucristo, vas a poner tu mirada en lo alto y Dios te va a bendecir. Amén. Josué de alguna manera se distrajo, confió en las victorias del ayer. Y mis amados hermanos, lo peor, permitir que las circunstancias te lleven a dudar de las promesas de Dios. La actitud de Josué es una muestra de que él era humano como cualquier otra persona. Parece ser que es un momento en el que él prefiere estar al otro lado de la tierra, del mar, que en la tierra de la promesa. Él se había preparado en su fe. Su fe le había sido preparada, motivada, estructurada por Dios. Había experimentado una de las victorias más extraordinarias y sobrenaturales de su vida. Pero él piensa que Dios es responsable. Josué, mis amados hermanos, le reclamó a Dios. El reclamo es influenciado por el dolor y el sabor de la derrota. Él no se esperaba tal situación. No esperaba que después de una victoria tan grande el pueblo fuera derrotado. Él expresa: ¿por qué nos has hecho esto? Estamos en un buen tiempo para que nuestras iglesias crezcan. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios va a bendecir la obediencia, la honestidad, la fe, la fidelidad, la permanencia, etcétera. Josué es confrontado por Dios por el pecado del pueblo, y Josué entiende que el pecado personal afecta a la familia, a la iglesia y a la sociedad. Es obstaculizada, y termino con ello, cuando escondemos el producto de la desobediencia. Es obstaculizada cuando escondemos el producto de la desobediencia. ¿Quiere saber qué pasa cuando escondemos el producto de la desobediencia? La fe que es obstaculizada es aquella, mis amados hermanos, que desconoce el estado espiritual de su pueblo, que confía en las victorias del ayer y que culpa a Dios por las derrotas. Yo no sé cómo vengas, yo no sé cómo estés, pero yo quisiera que en estos momentos tú dijeras: Señor, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Tal vez el anatema que debiste haber destruido lo tienes. Tal vez tengas maldición todavía en tu casa, en tu corazón, en tu vida, que no glorifican a Dios. Jacob le dijo a su familia cuando iba a adorar en Betel, cuando ahí en el capítulo 35 dice la Biblia que Dios se le apareció a Jacob y le dijo: ve a Betel, donde te aparecí cuando huías de tu hermano, y allí quédate y levanta un altar. Y Jacob le dijo a su familia: quiero que vayan conmigo mañana, santifíquense, limpien sus vestidos, muden sus vestiduras, porque vamos a adorar al Dios que se me apareció en el día de mi angustia. Pero quiten sus ídolos, quiten sus estorbos, quiten todo lo que no glorifica a Dios, quítenlo. Dios quiere derramar una bendición para ti y sobre nuestra iglesia. Pero mi amado hermano, joven, señorita, si tienes algún pecado no confesado, si estás haciendo algo que no le glorifica a Dios, entrégaselo a Dios. A mí no, a Dios. Y voy a orar por ti, voy a orar por la iglesia. Y yo te invito que si tú tienes algo que entregarle a Dios, se lo confieses hoy. Ponte de pie, vamos a orar. En esta hora, Señor, yo entiendo, Señor Jesús, que te necesitamos. Toca el corazón de la iglesia. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos, a cada una de las familias representadas en esta hora.
Toca sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Obra, Señor. Toca sus vidas. Padre, perdona nuestros pecados, esos pecados que tenemos arraigados, Padre. Lo que obstaculice nuestra fe personal, familiar y eclesiástica. Padre, en el nombre de Jesús confesamos. Venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Tal vez haya alguien aquí que necesitas confesar tu pecado delante de Dios. Lo que sea. Dios no te mira con malos ojos. Dios te quiere sanar, te quiere limpiar, te quiere perdonar. Dios quiere hacer algo glorioso en tu vida. ¿Quieres permitirle a Dios? Dios ate toda maldición y desate la bendición sobre tu vida, para que el pecado no te venza, no te derrote. Entrégaselo a Dios hoy.